¿Cómo están mis hermanos? Que Dios les bendiga. Vamos a seguir en estas clases de escuela dominical o escuela bíblica. Estábamos estudiando el libro de Hebreos y como bien le comenté, vamos a durante este año terminarlo. Habíamos avanzado un par de capítulos y yo en esta clase quiero hacer un resumen hasta el capítulo 4 del libro de Hebreos, para que de ahí podamos seguir avanzando. Bueno, seguimos estudiando el libro de Hebreos después de este receso, entre comillas, que gran receso que tuvimos. Y hoy veremos, como dije recién, un resumen de los primeros 4 capítulos. En la introducción, vimos que el autor era desconocido, ¿cierto? Aunque algunos se lo atribuyen a Pablo, pero no hay apoyo en esto. Pero sí tiene que haber sido una persona muy cercana a Pablo, porque tiene muchas semejanzas a las cartas del apóstol. Tal vez pudo haber sido Bernabé, Silas, entre otros. Pudo haber sido, incluso algunos dicen que Pedro también puede haberlo escrito. Pero no hay certeza en estos escritores o personas. El libro, por lo tanto, es un autor desconocido, sin duda inspirado por el Espíritu Santo. Y la fecha de la escritura de la epístola puede fluctuar entre los 65 y el año 69 después de Cristo. También el escritor nos deja claro que él tiene en mente a 3 grupos de personas cuando escribe la carta. Estos 3 grupos son, primero, cristianos hebreos, ¿cierto? Cristianos hebreos. El segundo grupo que tiene en mente, hebreos no cristianos, que solo estaban convencidos intelectualmente. Y el tercer grupo son hebreos no cristianos, que ni siquiera estaban convencidos intelectualmente de la palabra. El tema central de la carta es Jesucristo, ¿cierto? El mejor sacerdote, o la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. El mejor sacerdote, el que hizo el mejor sacrificio, el preeminente, superior a todos y a todos y a todo. Ese es el tema central de la carta. Entonces, hay un sacerdote mejor que hizo un mejor sacrificio. Tal es el mensaje de la carta de los hebreos, ¿cierto? Los judíos toda su vida han buscado un sacerdote perfecto, ¿cierto? Han buscado un sacrificio perfecto final. Y el autor de Hebreos les dice, se los presento hoy, es Jesucristo, se lo presento en esta carta. Ese sacerdote perfecto, ese sacrificio perfecto y final es Jesucristo. Todo lo que se presenta en la epístola se presenta como mejor. Una mejor esperanza, un pacto mejor, una promesa mejor, un sacrificio mejor, una sustancia mejor, una resurrección mejor, un todo mejor, ¿cierto? En la epístola se presenta a Jesucristo como el mejor supremo. El autor dice, Jesús es nuestro sacerdote, es el sumo sacerdote de sumo sacerdote, dice el escritor. Y está sentado a la diestra del Padre, dice, su obra en la tierra está terminada, completamente consumada y a nuestro favor. Algunas características que el autor nos da de Cristo en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Por ejemplo, algunas características de Cristo en los primeros 3 versículos del capítulo 1 dice, nos muestra la condición de hombre de Jesús, ¿cierto? Su condición también de creador, su gran resplandor, su ser divino. Usted lea ahí los primeros 3 versículos del capítulo 1, su ser divino, ¿cierto? Quién es quien sustenta todas las cosas, su gran sacrificio, su exaltación, ¿cierto? Y desde el versículo 4 al versículo 14 del capítulo 1 se nos muestra que Cristo es superior a los ángeles, ya que el mismo Dios introduce al primogénito en el mundo y la orden de que los ángeles le adoren. Entonces nos muestra que Cristo es superior a los ángeles. Enfatiza en el versículo 7 que los ángeles son ministros o sirvientes de Cristo. ¿Y por qué les recalca esto? Porque el pueblo hebreo, ¿cierto? Algunos judíos tenían en muy alta estima a algunos ángeles, como el ángel Gabriel, ¿cierto? Entre otros. Entonces, por eso que el escritor les dice que Cristo es superior a los ángeles.
Termina diciendo en los versículos 13 y 14 que Jesús es superior a los ángeles porque tiene el honor de sentarse a la diestra de Dios Padre, ¿no? Esto le da honor y grandeza, ¿cierto? Desde ese lugar, nuestro Señor Jesucristo gobierna y también intercede, amados hermanos, por nosotros, ¿no? Muestra el escritor que la naturaleza de Cristo es igual a la de su Padre Dios, ¿cierto? Tiene cada uno de los atributos divinos de Dios Padre. Son perfectamente iguales, ¿cierto? Sabemos que la Trinidad, Dios en tres personas, es un solo Dios en tres personas. Entonces el Hijo tiene cada uno de los atributos que Dios Padre tiene. Después en el capítulo 2, el autor exhorta a que atendamos con diligencia las palabras de Dios para que no nos deslicemos. Y esta advertencia en el versículo 1 del capítulo 2 está dirigida a quienes no conocen al Señor, ¿no? A judíos que estaban convencidos intelectualmente del Evangelio, pero que aún no habían confiado en Él y en Cristo como Salvador personal, obviamente. Y hay un llamado aquí del escritor urgente a no rechazar la salvación, a no rechazar este llamado. Y después allí mismo en el capítulo 2, en los versículos 5 al 9, trata el destino del hombre. Nos enseña cuál es el destino previsto para el hombre. La muerte eterna, ¿cierto? Cómo y cuándo se perdió en el Edén, cómo desobedeció la orden de Dios y cómo se puede recuperar mediante el Salvador exaltado, quien vino al mundo, se encarnó y fue la ofrenda para el perdón de nuestro pecado. El hombre en el Edén perdió el dominio de la tierra y su corona, cierto, producto de la desobediencia y el pecado, y entró la maldición en él y en la tierra completa. Esa corona perdida, hermano, no podía restaurarse sin eliminar esa maldición. La maldición debía ser eliminada. Si Cristo iba a quitar esa maldición del hombre, tenía que tomar el lugar del hombre, haciéndose él un hombre y morir por el hombre pecador, o sea, por nosotros. De esta manera, amado hermano, Cristo logró 5 cosas por medio de su muerte. 1, se hizo nuestro sustituto, ¿cierto? 2, fue el autor de nuestra salvación. 3, nuestro santificador, ¿cierto? Nos hace santos ante el Señor, justos. Nuestro conquistador también de Satanás y también quien se compadece de nosotros. Y eso es lo que nos mostraba del 10 al versículo 18 del capítulo 2. Después, en el capítulo 3, después de haber visto la supremacía exaltada de Jesús, que es mayor que todo y que todos, que es mejor y superior a los ángeles, allí muestra que también es superior o mejor a Moisés. Aquel que recibió el primer pacto, ¿cierto? Aquel que los judíos lo tenían por muy alto como persona. Mis hermanos, los judíos estimaban, y aún algunos estiman a Moisés por encima de cualquier otro judío que hubiera existido. Lo tenían en muy alta estima, ¿cierto? Casi muchas veces como prácticamente un dios, tal vez algunos. Dios lo había protegido milagrosamente cuando era un bebé, ¿cierto? Y se encargó personalmente de su entierro también. Y entre estos dos puntos, su vida transcurrió milagro tras milagro. La vida de Moisés, desde que fue rescatado de las aguas, ¿cierto? Hasta que muere, ¿cierto? Y personalmente dice el Señor, Dios, ¿cierto? Se preocupa de su entierro. Entonces, entre la vida de Moisés ocurrió milagro tras milagro. Y algunos judíos creían que Moisés era superior incluso a los ángeles. Y Dios habló a los profetas en visiones, pero Moisés hablaba, dice la escritura, cara a cara, ¿cierto? Le habló también en una zarza ardiente. Claro que cuando dice que le habla cara a cara, no significa que Moisés vio el rostro de Jehová o vio el rostro de Dios. Eso no es así. Algunos dicen que Moisés vio el rostro de Dios. Y no es así, porque dice la escritura que nadie ha visto a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Entonces Moisés, cuando se habla de que hablaba cara a cara, se habla de una teofonía, ¿cierto? Así como fue la zarza ardiente, así le hablaba Moisés, mediante teofonías, mientras en manifestaciones en algunas cosas, pero no que le vio la cara a Dios.
Le habló, como dije recién, desde una zarza ardiente. Le habló también desde el cielo, le habló en el monte Sinaí y escribió también los mandamientos con un dedo de fuego, dice la Escritura, sobre todos los demás. Era el hombre de Dios y así lo tenían los judíos de muy alta estima, incluso superior a los ángeles. Sin embargo, en los primeros 6 versículos del pasaje del capítulo 3 de Hebreos, el Espíritu Santo llama en especial a los lectores judíos a mirar a Jesús. ¿Ah? Moisés fue grande, en efecto, ¿cierto? Nadie en duda de eso, pero Jesús era mucho más grande y es mucho más grande. Él es Dios hecho carne. Y en este texto se muestra que Jesús es superior a Moisés en 3 cosas. 1, en oficio, ¿cierto? En obra también y en persona. En su oficio, el Señor es apóstol y sumo sacerdote. En su obra es el constructor de la casa, de todo lo creado. Y en persona, ¿cierto? Es el Hijo de Dios. Después allí mismo en el capítulo 3, desde los versículos 7 al 19, el escritor nos da advertencias. El Espíritu Santo parece estar dando un empujón, ¿sí?, sobrenatural a todo lo que se encuentra a punto de creer y aceptar a Jesucristo, a todos los que están allí con un pie en un lado y con un pie al otro lado, como en el límite, por decir algo. Y muchas personas aceptan el Evangelio, hermano, intelectualmente. Creen su mensaje, pero nunca se entregan a aquel a quien este Evangelio proclama y anuncia, a Cristo. Hay mucha gente en el mundo que está convencida intelectualmente, pero su vida no está sometida a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Y la advertencia es que, dice allí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones hoy, dice, indica una gran urgencia. Significa, hermanos, ahora. Eso es lo que dice el escritor. Se refiere al presente. Es muy necio y peligroso endurecer el corazón. Nunca sabemos cuánto tiempo tendremos para decidir, amado hermano. Y el tiempo de la salvación de Dios es siempre ahora. La salvación es hoy. Nadie sabe si tendrá un mañana para decidir. Y en el versículo 8 habla del pueblo de Israel. Este pueblo vio los milagros y bendiciones de Dios cuando los sacó de la esclavitud. Y Dios continuó bendiciéndoles con milagros. Después de cada bendición, solo se sentían satisfechos por un tiempo breve y volvía nuevamente el pueblo de Israel a la queja y a dudar también de Dios, ¿cierto? A reclamarle a Moisés. Y se convirtieron en una ilustración clásica de incredulidad frente a la asombrosa evidencia que tenían frente a sus ojos en cada milagro hecho por el Señor. Todos los milagros que ellos vieron, aún así había incredulidad en sus corazones. Pero nunca creyeron la verdad, tal como los egipcios olvidaron. Los egipcios olvidaron, ¿cierto? Se apartaron y obviaron rápidamente el temor de Dios. Los israelitas se apartaron rápidamente de la confianza en Él. No se entregaron a Él en fe. Y como resultado, tuvieron que andar y andar y andar en el desierto, ¿cierto? Hasta que murió la generación desagradecida, la que no confiaba, la generación incrédula, porque Dios lo prometió que iba a ser así. Por causa de su incredulidad, anduvieron en círculos durante 40 años en una tierra, amado hermano, estéril, en una tierra desolada, opresiva. Y antes de que la nueva generación llegara a la tierra prometida, hermanos, para la incredulidad ninguna prueba es suficiente. Pedir más pruebas es solo muchas veces un pretexto o una excusa, una táctica que dilata aún más, ¿cierto?, la situación. Y el pueblo de Israel se mantenía probando a Dios, y en el día de la tentación, como dice el versículo 8, duró 40 años, amado hermano, ese día de la tentación que menciona allí el escritor en el versículo 8 del capítulo 3. Si Israel tuvo evidencia más que suficiente para confiar en Dios durante los tiempos de Moisés, ¿cuánto más tenemos nosotros hoy? Tenemos la evidencia de Jesucristo.
el Hijo de Dios, ¿cierto? Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y vive y salva a los hombres de la condenación eterna. La evidencia está aquí. La evidencia, amado hermano, es segura. Cristo, el Hijo unigénito del Padre, ha manifestado a Dios, ¿cierto? Porque Él es Dios. Lo ha declarado, ha mostrado su amor, su gracia, ha enviado el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el Abogado, el Intercesor, amado hermano. Y el versículo 12 dice ahí del capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Con base en la incredulidad de Israel en el desierto, se hace un llamado a los lectores de Hebreos para no seguir este ejemplo de Israel. Y es una advertencia al peligro de rechazar la verdad que se conoce. El juicio en los días en el desierto cayó sobre los que rechazaron la palabra de Dios por medio de Moisés. Y la advertencia aquí es que quienes rechacen la palabra de Dios en Cristo recibirán lo mismo, ¿cierto? Morirán dando vueltas, ¿cierto? Y vueltas. Tenemos una gran evidencia, Jesucristo, su santa palabra, y muchos el día de hoy también no confían en eso y tienen una mente intelectualmente convencidos, pero su corazón no está sometido a Dios. Hermanos, no importa cuán cerca esté una persona de aceptar a Jesucristo como Salvador, si nunca llega a Él, sigue teniendo, como dice el versículo 12, un corazón malo de incredulidad. El versículo 14 también dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Si realmente creemos el Evangelio, si le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, entonces al final del día, del año, de la vida, ¿cierto? Nuestro compromiso deberá seguir en pie. La prueba más grande de la salvación es la continuidad o la perseverancia en la vida cristiana. A pesar de los problemas, pecados y pruebas que podamos tener, debemos humillarnos ante Dios, ante su presencia cada día y perseverar hasta el fin sin apartarnos de Él. El llamado a acudir al Señor sin demora se vuelve a repetir en los versículos 15 al 19. Desde el mismo capítulo. Dios se había airado con todos los que salieron de Egipto y no creyeron, ¿cierto? Y en su ira les negó el descanso en la tierra prometida. El escritor les ruega a sus lectores que no sigan este ejemplo para no sufrir el mismo desenlace. La desobediencia de la incredulidad despoja de las bendiciones, amado hermano, y trae juicio a las personas. Dios tiene grandes bendiciones preparadas. Quiere derramar estas riquezas sobre nosotros, no solo en esta vida, sino durante toda la eternidad. Pero se necesita una sola cosa: fe. Fe. Dice el texto, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, qué terquedad en el corazón. Endurecieron su corazón. Hermanos, y lamentablemente no confiar en Dios es fatal. No creer en Él, llevar una vida de incredulidad frente a tan grandes evidencias, tiene un desenlace de castigo eterno. Qué triste, amado hermano, qué triste, trágica y lamentable noticia. Después, en el capítulo 4 continúa con la advertencia que comenzó en el capítulo 3 del versículo 7, ¿cierto? Aquí en el capítulo 4 continúa con esa advertencia a los judíos informados o con conocimientos del Evangelio, pero insensibles, ¿cierto? Que si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones, les dice. Tales judíos no solo conocían las verdades básicas del Evangelio, sino que también habían renunciado al judaísmo. Sin embargo, aún no confiaban en Cristo. Los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto, pero a menudo deseaban regresar. Se negaban a confiar completamente en el Señor. Y a pesar de que su vida antigua solía ser tan opresiva y desilusionadora, aún les parecía atractiva.
Se detuvieron en el punto crucial de su decisión, ¿cierto? Y en consecuencia no se les permitió entrar en la tierra prometida ni al reposo de Dios. Y así sucede con muchos que se acercan a Jesucristo. La incredulidad los priva del reposo. Y ese es el pensamiento del autor en esta sección del capítulo 4, del versículo 1 al 13. Desde el lado humano, el primer requisito para la salvación es la fe. Oír el evangelio es esencial, pero no suficiente. Los israelitas de antaño, ¿cierto?, oyeron las buenas nuevas del reposo de Dios, pero no les sirvió de nada porque no las aceptaron. No confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas. No sirve de nada que oigamos, amado hermano, si no creemos. Y ese es el énfasis aquí. Oír las buenas nuevas del reposo de Dios no produce beneficios ni ganancias a ninguna persona en ningún momento, a menos que el oír esté acompañado de fe. Su conocimiento y su obra no estaban unidos con su fe. Los judíos se enorgullecían en el hecho de tener la ley de Dios, ¿cierto? Las ordenanzas de Dios y los rituales de Dios. Se sentían especialmente orgullosos por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús advirtió en Juan 8:39 que los hijos verdaderos de Abraham creían como Abraham y actuaban como él. Deben tener fe, les dice el escritor. Pero también les recordó a sus compatriotas judíos, Pablo, ¿cierto?, en Romanos 2:29, que el judío es judío, dice, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Espiritualmente hablando, el judío incrédulo es una contradicción, amado hermano. Y en los versículos 5 a 6 del capítulo 4 habla el escritor sobre entrar en el reposo de Dios. Cuando el hombre permitió el reposo divino, Dios comenzó inmediatamente el reposo de recuperación. Por medio de su Hijo, Jesucristo, ¿cierto?, algunos volverían al reposo. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él, con su Señor. Y su plan no va a frustrarse por un arcángel rebelde o una humanidad incrédula. Por tanto, por decreto divino, siempre ha habido un remanente de creyentes, incluso entre el tan incrédulo Israel. El reposo es una acción inmediata. Dios determina un día, dice hoy, dice el versículo 7, ¿cierto? La oportunidad de entrar en el reposo de Dios permanece, pero no indefinidamente. Para todo individuo termina con la muerte o antes si viene nuestro Salvador. La era de la gracia, amado hermano, no es para siempre. Por esta razón, la acción inmediata es la base para entrar en el reposo de Dios, de ser salvo. Por eso dijo Pablo en 2 de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Y después los últimos versículos del capítulo 4, del 14 al 16, nos muestran a Jesús, que es el gran sumo sacerdote. Vimos que hay tres cualidades que hacen a Jesús nuestro gran sumo sacerdote, ¿cierto? Su sacerdocio perfecto, su persona perfecta, su provisión perfecta. Él tiene un sacerdocio perfecto, ¿no? Todos los sacerdotes o sumos sacerdotes del Antiguo Testamento jamás se igualaron, ¿cierto?, al sacerdocio de Jesucristo. Todos los hombres, o por muy justos Moisés que hayan sido, muy cercanos a Dios, ninguno fue perfecto como lo fue Jesucristo en su persona. Y el Señor provee de manera también perfecta. Como Él es perfecto en estos aspectos, es el único sumo sacerdote verdadero de Dios. Todos los demás sacerdotes, sin importar cuán fieles pudieran haber sido, no eran más que símbolos de su sacerdocio, del sacerdocio de Cristo. Símbolos del sacerdocio de Cristo. El versículo 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este versículo 16 el escritor una vez llama a quienes aún no han decidido aceptar a Jesucristo como Salvador.
No solamente deben evitar volver al judaísmo, sino que deben aferrarse a su confesión de Cristo y finalmente y necesariamente acercarse confiadamente al trono de la gracia, dice el texto. Su espíritu dice: vengan con confianza hasta el trono de Dios, que se ha convertido en un trono de gracia por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vengan hasta aquí, les dice el escritor, reciban la gracia y la misericordia cuando la necesiten, antes de que sea demasiado tarde. Su corazón se endurezca. Antes que su corazón se endurezca, vengan, dice hoy, vengan hoy al llamado de Dios. El oportuno socorro, amado hermano, como dice el texto, es ahora, es hoy, amado hermano. Hermanos, qué gran sumo sacerdote tenemos. Es compasivo y salva. ¿Qué más podría Él hacer? ¿Qué más podría hacer nuestro Señor? ¿Qué más podríamos nosotros también pedir si Él nos da todo? En Cristo tenemos, amado hermano, absolutamente todo. Nada nos falta en Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermano. Cuando hagamos estos estudios, le aconsejo que pueda tener su Biblia a mano y para que me pueda ir siguiendo por medio de ellas. Espero haya sido de bendición esta clase para usted. Resumimos los primeros 4 capítulos porque ya habíamos avanzado harto, pero de aquí iremos avanzando desde el capítulo 5, texto a texto, a ver si este año, como decía el otro día, terminamos la carta. Que Dios le bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo.